Buenas noches, gracias por estar ahí. Como todos los días, de martes a viernes, conversamos la noche con un protagonista o una protagonista de la cual vamos sacando algunos aspectos de su vida, tanto pública como privada, pero sobre todo con la idea de conocer más a esa persona detrás del personaje público, de la figura pública. No es una tarea fácil, es casi como una sesión de psicoanálisis sin tener las condiciones de psicoanalista, pero sobre todo queremos que usted se sienta integrado en esta charla, que se sienta como partícipe de la misma, conociendo a personas muy notorias, muy importantes también en nuestra vida política, social, cultural de estos tiempos. Por eso, antes de presentarla acá en el estudio, quiero que vean la historia de una muy conocida, a veces polémica, y muchas veces también generando la esperanza de un cambio real en el Paraguay, diputada Katia González. Katia Mabel González Villanueva nació el 24 de junio de 1977 en Fernando de la Mora. En su juventud estudió teatro y declamación con Margarita Irún en el Instituto de Bellas Artes. Es egresada de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Diplomáticas en la Universidad Católica de Nuestra Señora de la Asunción, en la cual obtuvo un reconocimiento de mejor egresada. Realizó un posgrado en Derecho Constitucional en la Universidad Complutense de Madrid, España. Es autora del libro Reforma Constitucional, Debate Previo, El Poder Judicial y Constitucional, Corrupción en la Corte Suprema de Justicia. El libro Garantías Constitucionales en el Constitucionalismo Iberoamericano. También el libro Cartas a Marito, docente en Derecho Agrario y Derecho Laboral, diputada por el Partido Encuentro Nacional, candidata a la presidencia del Paraguay. Katia González Villanueva, qué honor tenerte acá con nosotros. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mario? Me ha encantado. A vos, a la audiencia también, buenas noches. Bueno, sos muy mediática. ¿Eso es intencional? ¿Es parte de tu sistema de comunicación? Porque sabrás que hay algunos que dicen Katia Yeduma y otros dicen qué bueno que Katia hable por nosotros. ¿Esa es luego tu personalidad? Me sale todo de balde a mí, esa parte. Claro, eso se nota, pero tenía que preguntarlo, ¿no? Qué bueno, Katia, que podamos hablar con una mujer que adquiere ese protagonismo, porque todavía culturalmente eso está más reservado para los hombres, digamos. El que habla, el que grita, el que protesta. Está cambiando eso. Está cambiando y eso lo sentimos en las calles, ¿verdad? Nosotros no somos una política de escritorio, tenemos mucho contacto con la ciudadanía, no solamente desde la Diputación, sino ya previamente desde la concejalía, desde las luchas cívicas, gremiales, acompañando un poco a la ciudadanía en varias luchas, ¿verdad? Entonces, hoy yo puedo decir de que realmente comparando 10 años, 15 años atrás, la gente está mucho más receptiva a aceptar y a no solamente aceptar, a promover, a discutir y a tener, digamos, personas, mujeres en espacios de poder protagónico. Famoso en tu familia era tu papá, obviamente un gran luchador contra la dictadura, un profesional además muy admirado, siempre lo consultamos a él en temas laborales, en temas campesinos, muy versado en esos temas. Pero vos te vas abriendo tu propio camino en base justamente a elevar esa voz, inclusive antes de ser candidata, sobre todo cuestionando la estructura del Ministerio Público y del Poder Judicial. ¿Eso fue también parte de tu estrategia o lo sentiste tan abrumador como injusticia que ahí te movilizó este tema? En realidad yo viví una niñez muy interpelante, ¿verdad? Justamente producto de ese papá que se involucraba mucho en las luchas para que el Paraguay pueda saltar de esa dictadura a la democracia. Se fue preso unas cuantas veces, Marcial.
papá se fue preso muchas veces cuando yo era pequeña, ¿verdad? Y ya en los últimos tiempos la decisión realmente era vivir o morir, ¿verdad? Y era así de dramático el tema. Una vez que uno iba preso ya no sabía si regresaba a la casa, ¿verdad? Y famosos las torturas psicológicas. En nuestra casa chiquita, en Fernando de la Mora, nosotros escuchábamos todas las discusiones de nuestros padres y en los últimos tiempos mi mamá ya le decía, yo ya no aguanto más, Marcial, ¿verdad? Esto es una cosa muy grave, a mí me llaman por teléfono cada vez que vos vas preso, nosotros no teníamos idea de dónde estaba. Porque esa era el régimen de Stroessner, ¿dónde estaba? Esas esposas eran también muy especiales. Yo se lo doy a mi suegra, viuda del caballero Figún, y cuenta las historias que tenían que ir una noche por ejemplo de la casa, desaparecer todos, con los niños, con todo, porque venía la policía, porque mandaban a la Caperucita. Tu mamá tiene mucho menos perfil alto que ustedes, digamos, los políticos de la familia, pero habrá sido importante también ella, ¿no? Muy importante, se involucró muchísimo, participó. Yo recuerdo una vez que en la zona del Cristo Rey se hizo una manifestación en donde estaba el famoso Ramón Aquino y toda esa camada, y mi mamá llega con un moretón importante en el cuarto, producto de un cachiporrazo, ¿verdad? Mamá la acompañaba mucho a papá en el tema cuando vino el Papa también, ¿verdad? Un día súper lluvioso que uno entraba hasta la mitad del cuarto prácticamente. Un año antes de la caída de ¿verdad? Un año antes. Ahora, ¿y cómo se comunica la familia? ¿Vos y quién más? Bueno, mi mamá, mi papá y tengo 3 hermanos, ¿verdad? Y una hermana del corazón también, que vive en casa y un hermano que falleció. Un hermano. Qué increíble cómo se van construyendo estas historias en base primero a un clima familiar donde por lo que veo ya estaba instalada la idea del cambio y sobre todo de derrocar la dictadura, porque ellos querían derrocar la dictadura, a como dé lugar. Lo lograron, fue una desilusión. Esta democracia imperfecta que sigue siendo insatisfactoria para la gente, ¿no es lo que querían ellos? Yo creo que nosotros fuimos en la primera etapa de la construcción, sobre todo en la parte de la Constitución Nacional, en la Constituyente hubo una dinámica muy interesante de transformación. Sin embargo, después se fue degradando la política. Entonces, antes inclusive los parlamentarios, si uno hace un poco recuento del diario de sesiones, veíamos senadores y diputados que tenían posición, que hablaban de los grandes temas de interés, que confrontaban ideas. Esto fue, digamos, degradándose y hoy llegamos a un punto en donde tenemos que replantearnos las cosas. Creo que estamos en esa frontera, en donde obviamente yo no creo que nuestros padres, nuestros abuelos, la gente que luchó, haya luchado para este modelo. Un modelo que cambió para no cambiar nada. Un modelo en donde hoy tenemos en la foto ya a los hijos, a los nietos, pero que continúan siendo ellos mismos. Un modelo donde los jueces continúan siendo inclusive ministros de corte que eran gente del stroessnismo. Una policía que tiene aún un funcionamiento orgánico con la ley. Imagínate que era de la época de Stroessner. Hay muchos cambios que no se llevaron adelante y hoy eso nos está pasando la factura. Con todo lo que estamos viendo, llegamos a un límite, a la frontera en donde tenemos que tomar una decisión. Los paraguayos y paraguayas tenemos que tomar una decisión que es vital para la sobrevivencia del Estado. Me parece muy interesante, voy a quedarme después con eso para preguntar sobre la candidatura a la presidencia, que es lo más nuevo, pero quiero dejar para después eso. Y antes de concluir este primer bloque, quiero entender esa visión que vos tenés de la reforma constitucional. Muchos dicen, Katia, que no hay que tocar la Constitución porque vamos a empeorarla, porque hay tantos fantasmas dando vuelta alrededor que van a aprovechar para hacerla más autoritaria, para recortar algunas conquistas. Entonces, ¿cómo se reforma una Constitución que seguro necesita algunos retoques sin que una mayoría clásica, una aplanadora, termine generando un mamotreto todavía más difícil de sostener que el que tenemos? Sin lugar a dudas, nuestra Constitución Nacional es perfectible. Yo no coincido que este sea el momento de llevar adelante algo teniendo en cuenta la gran estructura del aparato electoral que es la Asociación Nacional Republicana, que puede copar la constituyente con convencionales. Y eso puede realmente significar un apriete importante y en lugar de hacer las reformas que, por ejemplo, balotaje, hay que pensar en el balotaje. Por ejemplo, ¿reelección?
reelección habría que pensar, pero no tendría que ser la prioridad, ¿verdad? Claro. A lo mejor podríamos hacer un ajuste de mandato también, en lugar de 5 ir a 6, ¿verdad? Y no tener la figura de la reelección. Por el modelo chileno que es alternando la reelección. Por ejemplo, después unicameralidad, ver un poco si este parlamento bicameral nos sirve o es un boicot. Hay que estudiar un poco eso. Todo lo que hace a la reforma del sistema de justicia, hay que volver a replantearse, jurado de enjuiciamiento, consejo de la magistratura, seguimos con la representación política en esos órganos, la sacamos, tribunal constitucional. Hay muchas cosas que se pueden hacer para mejorar la Constitución, sin embargo, hay que empezar las cosas como deben ser, como en el 92. O sea, ¿te acordás de Asamblea para Todos, sí, Constitución para Todos? Primero se tuvo el proyecto para discutir después. Sí. Primero los participaron partidos. Indígenas, participaron campesinos. Entonces no se puede abrir una constitución sin tener una hoja de ruta consensuada previamente de los aspectos que se va a abordar necesariamente, ¿verdad? Entonces hay cositas muy interesantes, ¿verdad? O sea, hay que reformarla, pero previamente hay que hacer un trabajo importante de análisis. Revocatoria de mandato, por ejemplo, que es un tema que falta. Más formas de participación ciudadana para intentar llegar a la democracia deliberativa, una democracia más participativa, donde la gente se sienta más involucrada. ¿Nuestro presupuesto? Presupuesto, en realidad eso es más un tema que sí podemos solucionarlo hoy sin necesidad de reforma, porque también hay que decir, hay cuestiones que se pueden llevar adelante hoy sin reforma constitucional, no necesitamos tocar. No todo pasa por la reforma. Pero totalmente, no todo pasa mucho por la decisión política. No vamos a hablar del poliamor hoy, lastimosamente, es un tema muy divertido, pero ya fue desarrollado por una colega muy querida cuando le llevó a las chicas a su programa, a las chicas de la política. Queridas compañeras y amigas, pero sí quiero hablar después del Ministerio Público. Sí, claro. Porque se instaló también de que esta obsesión por llevar a juicio político a la ministra o a la fiscal general de Estado tiene que ver con intereses otra vez sectoriales. Y me parece que sobre todo tu testimonio es muy previo y muy documentado de muchos años. ¿Cómo se desarticula, cómo se desestructura esa maquinaria que es el Ministerio Público? Pero no me lo conteste ahora, a la vuelta preparamos bien tu libelo acusatorio. Está bien. Y lo presentamos acá en un resumen de 10 minutos, pero además después hablaremos también por qué quiere ser presidenta de la República del Paraguay, la primera mujer que puede ocupar el sillón de los López. ¿Se imagina usted una mujer presidenta en Paraguay? Interesante, ¿no? Para ir pensando en otro modelo, en otro concepto inclusive del poder en el Paraguay. Ya volvemos con Katia González, conversando la noche. Continuamos hablando con Katia González Villanueva, diputada nacional, abogada que ejerció la profesión desde muy joven, siguiendo los pasos de su padre, siguiendo la tradición familiar, sobre todo en los planos más combativos también. Y recuerdo, Katia, que cuando comenzaba esta tendencia a grabar con los celulares, vos ibas a los juzgados, ibas al Ministerio Público, armabas algunos escándalos interesantes. Pero bueno, eso tenía su origen en que vos sentías desde adentro esa injusticia estructural que tienen estos sectores de poder, ¿no? Sí, efectivamente. Cuando uno estudia Derecho y se apasiona realmente por discutir, por hablar, porque la palabra combinada con el derecho pueda servir para defender los intereses que tienen que ver con cuestiones vitales para el ser humano. Después de la vida, los bienes más importantes que justamente son defendidos por los abogados son la libertad, los bienes, la familia, cuestiones que tienen que ver con cosas muy importantes para el ser humano. Sí. ¿Y qué es lo que pasó? Uno se recibe y mi primera experiencia y el punto en donde yo hago realmente clic fue un juzgado de Luque, Juvencio Torres, una fiscal que ya no recuerdo el nombre, mujer, un hombre que era mi cliente, preso un viernes por un cheque. Ah, mira vos, ¿cómo lo dijo a tiempo? Era un cheque
de González Daer. Mira. Ramón González Daer. O casualidad. Ok. Esto estamos hablando nosotros allá por el año 2002, estamos hablando. Ya no había prisión por deuda. Sí, ya no había prisión por deuda, ni mucho menos. Antes, sino que era el sistema. televidentes, queridos televidentes menores de 40 años, antes uno se iba preso por un cheque sin fondo. Claro. En Después, en el 92, cuando cambia la Constitución Nacional, se despenaliza y se establece expresamente que no hay prisión por deuda. Cuando, imagínense, 2002, ahora estamos 2022, hace 20 años esta anécdota. Entonces, este cheque, vinculado justamente al clan González Daer, que ya operaba, me hizo sentir el rigor de lo que significaba mandar en el Poder Judicial y creerse dueño de fiscales y de jueces para operar justamente y extorsionar. Finalmente yo hice un escándalo, casi me pegó en ese momento Juvencio Torres, yo recuerdo que le perseguí porque ellos trataban de llegar al límite para justamente no dar ninguna medida alternativa. Viernes a la 1 de la tarde ya nadie te escucha. Claro. Entonces vos estás preso un sábado y domingo para reflexionar cómo vas a pagar esa deuda. Entonces ahí fue el momento en que yo dije, esto no, todavía no dimensionaba. Era jovencita, obviamente, idealista, claro, sí, 23. Salías con toda la teoría. con toda la teoría, y sí. yo me iba, ¿verdad? Ahí como mejor egresada de mi facultad, claro. Me encantaba el derecho penal. Y te encontraste con la realidad. Claro, me fui con toda mi artillería jurídica para que una fiscal de medio pelo y un juez de pelo y medio a mí me diga que no era el derecho lo que yo decía, sino el derecho era lo que ellos consideraban. Y ahí yo dije, esto no puede ser. Era una realidad bárbara. Todavía no dimensionaba yo lo que significaba el esquema de González Daer, que termina cayendo 20 años después de esa anécdota. Claro. De ese momento que finalmente yo pierdo un cliente, porque el cliente cuando yo le digo, no, vamos a luchar, que esto es una injusticia, que esto no se puede, que la ley dice esto, me dice, yo quiero salir. Claro, sí, quiero negociar y salir. Sí, así nomás, el tema, yo quiero negociar, yo quiero salir, ya le dijeron, esa loca no, ¿verdad? Claro. Esa abogada no, acá sí. Queremos arreglar las cosas, este es el abogado que vos tenés que nombrar, ¿verdad? Y el que te va a solucionar el asunto, me revocan el poder, me lo sacan, ¿verdad? Y de esa manera empieza un poco una reflexión, lloré amargamente. Ahí perdiste tu virginidad, digamos, laboral y sí, legal. Totalmente, Pero después vas lejos, después seguís peleando muy fuerte. No, y sigue, y por supuesto ya organizado con colegas. Claro. Entonces eso también le dio una cuestión muy fuerte. Nosotros hicimos un evento muy grande que se llamó Barramos el Poder Judicial, donde nace la Coordinadora de Abogados del Paraguay con dos pilares fundamentales, porque estratégicamente a nosotros sencillamente nos iban a eliminar del sistema si no teníamos esa solidez. Y fue el querido Paí Oliva y el profesor Rex, quienes ya viejitos, más Rex, que estaba más, digamos, tocado de salud Rex que el Paí Oliva, porque esto estamos hablando allá por el año 2010, 2011, ellos hacemos un evento, un acto, donde ellos dan un poco la palada inicial de lo que significó una lucha que hasta ahora se extiende, ¿verdad? Yo soy un accidente dentro de ese esquema. Hoy hay compañeros que continúan luchando y hemos dado pasos gigantes para el control, a veces no tan amplificados, porque lo que amplifica pues es el escándalo, lo mediático, pero a veces todo el trabajo que hay detrás de ese minuto que te puede visibilizar, es un trabajo enorme, porque si no tenía contenido tampoco íbamos a sobrevivir hasta hoy. Estamos hablando de más de una década. Si era escándalo nomás, terminaba pero rápido. ¿cuánto no? ¿Qué hay que Terminaba hacer? haciendo algo, modelo, algo por el estilo, ¿verdad? Que también me da el cuero. Actriz que estudiaste. Claro que sí. Con Margarita Irún, entre paréntesis, una querida persona. Pero, ¿qué hay que hacer con el Ministerio Público? ¿Qué hay que hacer con la Fiscalía? El Ministerio Público, y vamos a personificar en Sandra Quiñones porque hay que darle un rostro un poco a esta lucha. Imagínate, Javier Díaz Verón preso, termina preso por una denuncia de la Coordinadora de Abogados del Paraguay. Significaba que la degradación del Ministerio Público llegó a un límite que su titular termina preso, Mario. Vamos a poner en contexto esta lucha. ¿Qué esperábamos cuando Sandra Quiñones entró en la Fiscalía? Que radicalmente cambie el modus operandi de Díaz Verón. Un modus operandi perverso de fiscales que se dedican a recaudar. Hasta hoy existen esos fiscales, no se desmontó esa estructura. Apretar también. Claro,
apretar, no tener políticas públicas, no tener contacto con la ciudadanía, que fue una lucha que nosotros exigimos porque está en la ley orgánica, tener clara cómo se lleva adelante un proceso cuando hay una denuncia. Sandra Quiñones no hizo nada, pero nada es nada. Los pocos, digamos, destellos que tuvo su gestión fueron destellos que tienen que ver con compromisos y con cooperación, para ser súper elegante con el término internacional. Ahora, ¿no hizo nada porque no quiso o porque no puede? No, en Porque primer hay una lugar, estructura claro, hay una difícil. estructura, pero ella es parte, ella sabe, conoce cuál es el Ministerio Público. Ella no puede decir que no sabe que hay fiscales que recaudan. Ella no puede decir que no sabe que hay fiscales que te cobran 500.000 para imputar y 500.000 para sobreseer, porque le cobran al denunciante y al denunciado. Todo se cotiza en el mercado, mientras que la inseguridad nos mata en una esquina por un celular. Mientras que el sistema realmente ha permeado, llegando al límite de la protección del crimen organizado, que pueden entrar en un estadio y pegarle un tiro a una persona que va a festejar en un día. A ese nivel de degradación hemos llegado. Ahí, en ese punto, lo siguiente, se le destituye a Sandra Quiñones, supongamos, Sí. corre el juicio político, pero esa estructura queda. Pero queda si es que nosotros como ciudadanos no nos ponemos también en un momento importante. Estoy hablándole a mi gremio, estoy hablándole a la sociedad civil, estoy hablándole a los empresarios, estoy hablándole a los estudiantes, que tenemos que ser de contralores del proceso de selección del próximo fiscal general del Estado. No puede venir a trepar una persona del número 65 a constituirse en fiscal general del Estado porque tiene el apoyo político. Cada gobierno que termina quiere su fiscal general. Bueno. Y Cartes tuvo su fiscal general. Y el anterior tuvo su fiscal general, que le blinda 5 años de impunidad para que prescriban los hechos punibles cometidos desde la presidencia y desde los ministerios, Mario. O sea que es Cartes político. tuvo su fiscal general y esta mujer responde a intereses partidarios. Se dice que también Marito está buscando su fiscal general. Pero por supuesto que sí. Y ahí es donde hablo de ponerse de pie. Ahí es donde hablo de que esto no tiene que ser cambiar nuevamente, porque esa fórmula ya la repetimos y no funciona. Pero si la gente habla, si la gente escruta el proceso de selección, si la gente marca así, pero sin dejarle respirar en la nuca a nuestros consejeros que van a formar la terna y a los senadores que van a elegir finalmente al sucesor, el pueblo, si habla, esto se va a poder mejorar. Si da un mensaje. Lo que pasa es que siempre hemos jugado con la cancha libre, porque no dimensionamos el daño que hace. Y si es que no funciona, pero volvemos a echarlo, hasta que en alguna oportunidad, como la gota que horada la piedra, haga que la persona que está al frente de la titularidad del cargo más importante después del presidente de la República, es la fiscal general del Estado, o el fiscal general del Estado, tiene el poder que no tiene. Por eso es difícil enfrentarse. Claro. Es muy difícil enfrentarse, Sí. porque nos amenazan, porque juegan con nuestra libertad, De hecho, porque, en fin, ningún político tiene un techo tan acrisolado como para decir, ¿sabes qué? Yo puedo ir de frente sin que me pase absolutamente nada. Ya quiero consultar contigo como abogada, pero eso se hace en privado, porque claro que da miedo. Los que no tenemos experiencia, los que nunca fuimos a imputados y estamos debutando en esas lides, sentimos un poco de miedo porque vos percibís el poder tremendo que tiene esta gente. Ahora, justamente cuando estaban por presentar el nivel acusatorio, vos misma denunciaste como una suerte de coacción o extorsión cuando la funcionaria Elida Favole publicó un hilo de tweets en los que insinuaba que hay mucho más por contar, incluyendo a ministros, diputados, senadores y compañía. ¿Lo sentiste como un mensaje? En realidad hay que hacer una precisión. Fue Sandra Quiñones la que a través de su funcionaria publica unos tweets. Hay que hacer una precisión muy ¿A vos no te cabe clara. duda de eso? Ninguna duda, pero ninguna duda. Con la torpeza de esa estrategia, ¿verdad? Porque no todas las movidas son de ajedrez, sobre todo cuando te obnubila el poder. Ese día se iba a presentar el libelo, Mario. O ella tenía miedo y la certeza de que podíamos realmente sacarla y por eso amenaza con información penalmente relevante.
nosotros presentamos la ampliación del nivel acusatorio con la causal 12 y la causal 13, porque la coacción a un órgano constitucional del Estado está penado con hasta 10 años de cárcel. Los congresistas tenemos que ser libres y cuando nos amenazan con un hecho punible es grave. Amenazarte con el cumplimiento de la ley no hay ningún problema, no puede luego considerarse una amenaza que yo te diga, sabes que si haces esto es tu obligación. Pero cuando te amenazan, yo tengo un audio, si vos votás en mi contra, el audio sale a la luz. Si vos no votás en mi contra y me salvás, yo guardo el audio en un cajón. Y estamos los dos en paz. Acá estamos hablando de algo sumamente grave. Lo que dice ese Twitter, lo que dice la fiscal general utilizando como vocera a su jefa de comunicación, no es cualquier cargo. Según el clasificador presupuestario, ella es una persona que está vinculada, no tiene ninguna línea, digamos, de subordinación que no sea la fiscal general. Responde el Ministerio Público, una institución jerárquica. Entonces ella no desmiente, ojo con eso, las palabras son muy importantes. Ella desautoriza. Ella no dice los audios no existen. Ella no dice, acá está mintiendo Favole. Ella continúa con su amenaza diciendo desautorizo. ¿Qué es desautorizar? No autorizar nomás. No significa que ella mintió. Ella tiene o no tiene los audios que comprometen a un legislador con la compra de votos para el juicio político. ¿Tiene o no tiene el audio donde se escucha a un ministro del Poder Ejecutivo negociar con un narco? ¿Tiene o no tiene esos audios? Y si lo tiene, su obligación es abrir una causa, no extorsionar por un mensaje. Ahí quiero hacer el punto porque tengo que hacer la pausa. Cuesta resumir esto porque es tan apasionante todo lo que cuenta la diputada Katia González que sospecho que nos vamos a quedar sin tiempo, pero eso es bueno también. Igual vamos a distribuir bien las cosas para que al final nos cuente si se siente capacitada y sobre todo si se siente respaldada para llegar a la presidencia de la República y qué haría en ese lugar. Es como la famosa historia, vamos a declarar la guerra a los Estados Unidos y ¿qué hacemos si ganamos? Bueno, ¿qué hacemos si gobernamos? Va a ser la pregunta a Katia a la vuelta de la pausa. Quiero aclarar que todo lo que dice la diputada Katia González es su responsabilidad. Yo no tengo nada que ver. Yo estoy como su cliente de Luque hace 22 años. Bueno, hablando en serio, Katia, porque hay tantos temas que desarrollar, creo que tenés bien definida tu hoja de ruta personal, profesional, política. Querés un cambio en serio. Una vez Titos ayer me dijo en una nota periodística, Mario, con el simple análisis de la afiliación política del 90% del Poder Judicial y el 90% del Ministerio Público, ya te das cuenta que es todavía una estructura súper colorada. Sin denostar a ese partido, tenemos los dos personas admirables ahí adentro, evidentemente hay un desequilibrio muy grande todavía. Casi, si no estás dentro de esa claque, tenés la de perder en esos sistemas, tanto en Fiscalía como en el Poder Judicial. ¿Eso cómo se cambia? ¿Cómo evitamos que sean todos colorados? Bueno, en primer lugar, el tema de la justicia es algo delicado y nosotros tenemos que hacer cumplir simplemente lo que dice la Constitución y su mandato y su juramento. No pueden militar en ningún partido ni movimiento político. ¿Vos sabés que se van a los actos? Por eso, o sea que acá ministros estamos hablando de que no sean, porque claro que hay que trabajar en coordinación y recíproco control. Eso no significa que no se encuentren, pero como institución con institución, no como, digamos, operadores políticos de eventuales o potenciales candidatos. La ciudadanía va a hacer que cambie eso, Mario. Cuando la ciudadanía se levante, despierte, realmente entienda que nuestros destinos los podemos asumir nosotros sin que nadie nos venga a prometer algo que después no va a cumplir. Y eso se logró en muchas partes del país. Sí. Y hay que hacer el esfuerzo, tener la fuerza, la inspiración para poder traspolarlo a todo el Paraguay. Se puede, soy convencida de que se puede. Y no solamente eso, sino que se tiene que hacer el intento. Y en otros lugares de la región ya se pudo. Entonces, ¿por qué Paraguay no va a poder? Sí, de hecho, marzo es un mes muy simbólico. En marzo hace un año
teníamos una situación muy tensa, ¿te acordás del incendio de Colorado Roa y compañía? Marzo del 2017 tuvimos la tragedia post-enmienda, la muerte de Rodrigo Quintana. Marzo paraguayo 99. Ojo, estamos en un mes justamente de reivindicaciones, pero fueron momentos muy extremos que generalmente se logran con el sacrificio de la gente, a veces hasta con muertos, 8 muertos en la plaza en el marzo paraguayo. ¿Habrá que llegar a tanto o mientras tanto la clase política podría ir llevando esto, avanzando, por ejemplo, ganando elecciones a corto plazo? Sí, este es un año electoral en donde la ciudadanía puede quitar realmente alguna tajada mejor para vivir de una manera diferente, con promesas concretas que no se circunscriban a discursos vacíos. El modelo de Estado ya no da más. Este modelo de Estado se tiene que romper. Este Paraguay que hoy lo vemos supurar en el operativo Ultranza PI, que ojalá esté muy fresco, que esta gran polvareda colorada se mantenga, porque nosotros, lejos de pensar de que esto es negativo, esto es sumamente positivo. Esta polvareda permite que nos enteremos de cómo están las cosas y cómo se manejan nuestras instituciones. Entonces este marzo es importante que nos acompañen, que estemos ahí, que salgamos a las calles. Tenemos que vivir padeciendo un transporte público como el que tenemos. ¿O es el momento de exigir que Itaipú y Yacyretá puedan pensar en la mejora de un transporte público con nuestra energía a través de buses eléctricos? Si yo fuera presidenta hoy, lo primero que haría es que esa cantidad de funcionarios que hoy ganan sueldos inmorales estén pensando en lo que significa mejorar la vida de la gente. Este transporte público no es una maldición. Este transporte público se debe a que hay una claque que beneficia a un sector que no se comporta como un servicio esencial, como un derecho humano. Entonces, ¿qué necesitamos? 500 buses que pague Itaipú y Yacyretá y que se distribuyan por todo el país, buses eléctricos. Hay países que tienen transporte público gratuito, porque sí, están pagados de otra forma. Yo sinceramente creo que ni siquiera hace falta eso. Se puede inclusive hacer que esos bustos sean sostenidos por la propia ciudadanía. La ciudadanía va a pagar su pasaje. Okay. No hay problema con eso. Pero lo que necesitamos es esa inyección de capital importante en vez de que nuestros gastos sociales sirvan para sostener y para comprar elecciones. A ver, Katia, esto es importante que te lo diga. Hace un año casi cae Marito con Velázquez juntos, manejó la pandemia terrible, ustedes mismos denunciaron. Sí, yo me fui al aeropuerto. Y después le salva. Honor Colorado. Honor Colorado le salva. Sí. Hoy, Honor Colorado le dice a ustedes que denunciaron las irregularidades, le están salvando a Marito. Y están, más que a Marito, están instalando una mesa directiva en diputados que evita que siga Aliana en el poder de esa Cámara por otro año más. O sea, en pocas palabras están diciendo, están siendo funcionales a Marito, más que salvando. Bueno, en primer lugar, juntos pero no revueltos. Ajá. Entonces, nosotros tenemos también, dentro de una Cámara que es minoritaria, somos 38 personas de la oposición, tener que cerrar determinados acuerdos que convengan a los intereses, no solamente de nuestro sector, sino que puedan significar algún cambio de timón ante un proyecto autoritario. Marito y Velázquez son la misma cosa. La misma cosa, nosotros lo tenemos absolutamente claro. Sostienen un sistema prebendario, un sistema de robos, un sistema de saqueos, un sistema que oprime al pueblo paraguayo, un sistema que no va a cambiar porque ellos no vayan a articular un solo metro cuadrado de reforma, porque cuanto más ñande Tabija, ñande en Boriajú, ellos aprovechan eso para seguir comprando elecciones. Pero en tanto y en cuanto tienen que negociar una mesa más plural. No, y no solamente una mesa más plural, sino de tener un proyecto hegemónico, porque entre Cartes y Marito sí hay una diferencia sustancial. El manejo vertical de un patrón que cree que todos somos súbditos o esclavos. Con otra ala, igualmente corrupta, todo lo que vos quieras, pero que tiene un manejo más vertical, más horizontal del poder. Nosotros estamos acá luchando contra una persona que quiere que los paraguayos y las paraguayas seamos sus empleados y sus esclavos. Cartes quiere la suma del poder. Un modelo, claro, quiere la concentración del poder, ejerce el poder de manera vertical, no le importa la república, porque yo creo luego que él, con sus grandes limitaciones, él es arrepublicano.
Él no sabe lo que es una república. A es ausencia de algo. Él es a-república. Él no sabe lo que es una república. Interesante esta definición que haces para poder entender los conceptos y también las posiciones de ustedes. Finalmente, para este bloque, esta mesa que se instaló, que se va a instalar recién en junio, tengo entendido, ¿verdad? Garantiza que por lo menos se tenga una esperanza de un manejo más horizontal, como decías. No va a haber llamados desde alguna oficina para dar instrucciones de qué hacer a la mesa directiva actual que va a llegar en junio. No, yo creo que los compañeros que hoy integran la mesa directiva son absolutamente conscientes de que el poder está distribuido, de que ellos no pueden, como lo hicieron durante estos 4 años prácticamente, los colorados manejar de manera vertical el poder dentro de la Cámara. Estamos en un año electoral donde mucho ya no se va a poder hacer también, eso hay que decirle a la gente, ¿verdad? No es que esta mesa directiva va a entrar y va a entrar con su varita mágica a decir plim, plim, plim y va a cambiar las cosas, no significa Pero se le saca una pata. Pero por lo menos se equilibra más el tema del poder y se pueden lograr algunos ajustes sumamente necesarios para mantener lo que resta del periodo, una Cámara un poco menos machista, una Cámara menos verticalista, una Cámara menos déspota, que no solamente priorice los proyectos de su sector, sino que podamos ser capaces de construir algunas soluciones, aunque sea enclencles, de lo que tenemos que tomar como decisión política. Bueno, voy a preparar una pausa porque este trató de ser un bloque más corto. Después quiero que nos concentremos en las cartas que le escribió a Marito, por lo menos una frase de esas cartas, y si tuvo respuesta, está en un libro, así que no se puede decir que no llegó el correo. Y también, claro, Katia, presidenta, ¿lo va a hacer dentro de la concertación? ¿Lo va a hacer por fuera? ¿Qué piensa de sus eventuales rivales? Estos días se lanzaba Martín Burr, Efraín es candidato siempre, se habla de Fleitas de Cordillera. ¿Cómo se va a resolver eso de llegar todos juntos desde la oposición para lograr un triunfo que mucha gente desea en el 2023? ¿O la gente va a terminar diciendo mejor mal conocido que este por conocer? Ya volvemos. Con alguna experiencia en esta profesión, siempre siento que cuando queda corto el tiempo de la charla es porque la charla fue buena. Cuando es larga la entrevista no sabes cómo rematarla es porque está complicado el tema. Esto se nos está acabando, así que vamos rápido, Katia, a la candidatura ya de pleno. ¿Por qué ya lanzaste? Y sobre todo lo que pregunta la gente, ¿cómo lo va a hacer? ¿Por fuera, por dentro, concertación, toda esa mecánica que es tan engorrosa y que ha sufrido muchas trabas, inclusive desde el punto de vista judicial? ¿Cuál es la idea? ¿Cuál es el plan tuyo? Renace Paraguay es producto de una reflexión porque esta decisión no fue fácil, ni para mi carrera política ni para mi vida privada. Sin embargo, con un equipo que hoy actúa de plataforma, no solamente programática, sino electoral, estamos construyendo esta candidatura no como un testimonio, sino para jugar en serio. Katia, presidenta, es una posibilidad real si la ciudadanía nos acompaña. Estamos con el Partido Encuentro Nacional, con el movimiento Yo Creo de Ciudad del Este. Miguel Prieto es un poco una inspiración hermosa de que se puede realmente lograr una transformación a esa política tradicional. Ganó en un lugar muy difícil. Ganó en un lugar muy difícil después de 23 años de hegemonía de un clan. Y también desmonta algo que tendemos a repetir con mucha facilidad. Solamente la unidad granítica de la oposición puede vencer al Partido Colorado. Es lo que decimos, es lo que repiten, incluyendo a los medios. Sin embargo, Miguel gana con 13 adversarios enfrente. Partido Colorado, Partido Liberal le puso a su candidato, Frente Guazú le puso a su candidato, Pachaquería le puso a su candidato y después los satélites que siempre existen y que pagan los colorados para atomizar la oposición. A pesar de eso, Miguel gana por el 63% y mete 6 concejales. Entonces vos me dirás, pero ¿cómo, chico, el lugar? Si esto se amplifica y nosotros miramos la misma experiencia en FRAM con el intendente Daniel Tachik,
que a lo mejor no es tan visibilizado, pero él ganó también a través de la plataforma del encuentro, mete también 6 concejales. Luis Id también. Luis Id en Encarnación. Ahí sí hay una unidad un poco más interesante de la oposición, pero no obstante se logra y se sube la apuesta, porque él había ganado por muy poquitos votos en la elección pasada y hoy ella supera ampliamente la expectativa. Se puede ganarle al Partido Colorado con un equipo que interprete el sentimiento colectivo y que sea capaz de unir. Esta candidatura está por dentro de la unidad de la oposición. Muy bien, de ninguna manera por fuera. Nosotros tenemos que construir esa inmensa mayoría que en la diversidad y reconociendo que vos no pensás como yo, sin embargo hay un interés superior que es el país, que es un modelo de Estado que hay que derribar y partiendo de esa diversidad construir la unidad. Ahora, ahí te paro. Lo conozco a Efraín, lo respeto. Pero Efraín tiene una dinámica que inclusive a mí me tocó de cerca, que es, no hay problema, vení acá adentro a nuestra concentración y ganame. ¿Qué contestás a eso? Que se va a quedar solo, porque esta no es una musculatura, la oposición no tiene que medirse por estructura, la oposición tiene que medirse e interpretarse por la persona que esté en condiciones verdaderamente de ganar, porque representa genuinamente la que más se acerca al sentimiento colectivo para poder ganar al Partido Colorado. ¿Cómo se mide eso? Se mide con muchísimos elementos. Se mide con herramientas científicas, matemáticas, estadísticas, que si se hacen honestamente funcionan, pero así a rajatabla. O se mide cuando uno puede también mirarse al espejo y decir a uno mismo, nadie es tan grande como para hacerlo solo, ni tan pequeño como para no ayudar. Se mide cuando uno es capaz de dejar el ego, digamos, de lado los intereses particularísimos y partidarios para entrar a jugar un partido mayor. Pero en algún momento te van a decir, tenemos que homologar esto con una justa democrática, una elección. No necesariamente se tiene que, si esto se pretende llevar adelante como una elección tradicional, la elección siempre va a existir si es que vamos a elegirle a alguien, ¿verdad? Sí. Pero si esto va a pretender ser una medición de estructuras, se va a quedar solo el PLRA y tal vez gane su interna, pero no vamos a tener la fuerza que necesitamos para ganar en el 2023. Entonces, ojo con eso. Acá tiene que ser una mesa en donde se respeten los liderazgos. Nadie puede venir a decir aquí, yo tuve 1 millón de votos y vos tenés 1 millón, venía a sentarte y sé igual a mí. Uno empieza con 0 votos este diálogo. 0 votos, con honestidad, realmente con una dinámica que nos permita a todos medirnos por igual y con iguales chances. Acá hay dentro del Partido Liberal grandes conspiradores que quieren ir de segundones, que no les importa ganar. Ojo con eso. Que les alcanza entrando su estructura en el Senado, que les vale madre el país y el modelo si ellos están bien. Esa estructura solamente se juega contra Efraín, no juega un partido mayor. Entonces, en esta dinámica asfixiante que propone el Partido Liberal, tiene que ser lo suficientemente maduros y honestos para poder sentarnos y hablar no como adversarios, sino como aliados. En esta ecuación todavía no metiste al Lugo y al Frente Guazú. ¿Qué papel van a cumplir? El Frente Guazú hace una jugada estratégica interesantísima. Dice, yo suspendo mi permanencia en la concertación a través de una carta. Y esa carta dice mucho, muchísimo. Mientras yo hago mi, y después veo si regreso o no, dice. Sí, porque ellos están haciendo su Atiguazú, su famoso encuentro. Ñemonguetá, qué sé yo, qué sé cuándo. Sí. Pero más allá de eso, el mensaje es lo que tiene que saber leer Efraín. El mensaje es lo que es interesante. Lo que le está diciendo es, el que avisa no traiciona, hermano. Yo te estoy avisando que si vos querés acá simplemente hacerte el gallo y que tenés que llevar todas las cosas porque sos el más grande, porque ya tuviste 2 elecciones encima, te quedás solo, le dice. O, de lo contrario, le dice, para que yo vuelva, dame la vicepresidencia. ¿Y vos qué le decías a Efraín? Ahora tenés acá esta cámara. ¿Qué le decías a Efraín Alegre? En realidad yo le digo a los
afiliados del Partido Liberal Radical Auténtico, a quienes respeto, a quienes admiro, que se han puesto en momentos históricos de este país, literalmente el Paraguay al hombro, que tenemos que ser capaces de interpelar a nuestros líderes. Interpelar a aquellos que hoy tienen la responsabilidad histórica de construir la unidad de la oposición y que por encima de sus egos son ustedes quienes deben ser los custodios y deben ser la voz de nuestras conciencias para que hagamos lo correcto. Y lo correcto no siempre implica que se alinee a mis intereses personales. Lo correcto es que nosotros entendamos que este modelo de Paraguay debe morir para que renazca otro Paraguay, que es posible construirlo con inteligencia, con audacia, con responsabilidad, pero sobre todo con compromiso. Ese compromiso que implica mirar juntos un destino común. Ese compromiso, esa audacia, esa solidaridad y esa empatía que deben ser esa llama que alumbra el camino para llegar al Palacio de López. Katia, nos quedan 3 minutos. Efraín no se va a bajar. Nadie quiere que se baje. Es tan legítima su candidatura como la mía. ¿Entonces? Entonces hay que sentarse a hablar. Puede ser que él, de igual a igual, no en una mesa donde se construyó esa mesa a partir de una candidatura. Mucha gente impugna hoy la constitución de esa mesa. Y si bien es cierto, nosotros estamos sentados, no nos sentimos lo suficientemente escuchados. Ojo con ningunear a quienes no somos adversarios, sino somos potenciales aliados. Ojo con decir que si no pensás como yo sos cartista. Ojo con eso, porque tenemos nuestra dignidad, tenemos nuestra lucha y tenemos un testimonio que queremos poner como él a consideración de la ciudadanía y que la ciudadanía decida. Está clarísimo, por dentro, pero en igualdad de condiciones. Sí, señor. Y con otra actitud en cuanto al diálogo. Quiero tus cartas para Marito. Van a ser cartas para Mario en este caso, porque no leí todavía el libro y quiero que me dejes porque quiero leerlo. Si tuvieras un minuto en resumir, ¿qué es lo que le decía al presidente que no te dio mucha bola? Sí, me siento como Penélope, ¿verdad? Así, muy incorrespondida. Muchas gracias. Cartas a Marito, la sordera del Estado burocrático, fueron cartas escritas en pandemia y entregadas al presidente de la República, donde hablamos de la reforma del sistema de salud, que era imperiosa y era posible llevarla adelante en el desarrollo de esta pandemia, donde se desnudaron las asimetrías dolorosas que tiene nuestro sistema para tratar a todos los paraguayos y paraguayas. Cartas a Marito tiene propuestas de reforma de la refuncionalización de las municipalidades, de un Estado más descentralizado, tiene propuestas de reforma constitucional y también de reformas de Estado que se pueden llevar adelante sin tocar un milímetro de la Constitución Nacional. Tienen también algunas propuestas de lo que debemos hacer en el tema de educación. Es un poco una contribución que hicimos en un momento que nos sentimos también obligados a hacerlo. Lastimosamente respondió la sordera del Estado burocrático. Con prólogo de nuestro querido Mengo Boxia, lo poco que pudo quedar, veo casi un programa de gobierno, me parece que hubo un ensayo acá ya para futuras acciones políticas de Katia, pero sobre todo, hoy en este programa no hablamos de poliamor, lastimosamente, pero hablamos de un mensaje a Efraín Alegre, un mensaje más importante aún a la ciudadanía y unas cartas a Marito, que ya se está yendo y a lo mejor las leerá, pero ya muy tarde. Katia, finalmente, 2 palabras para tu vida más cerrada, afectiva, tu círculo de poder seguramente, el que te acompaña y te sustenta. ¿Cómo se llaman tus hijos? Nicolás y Alejandro. ¿Cómo están ellos? Y mi esposo Luis María. Luis María, con quien llevo... un mártir. Sí, no seré feliz, pero tengo marido. Nunca me olvido esa frase, lo dijo en un lanzamiento de un libro. Pero sí, no, me dijiste que él tiene su perfil... No, yo no los expongo mucho, creo que ya estoy suficientemente sobreexpuesta, ¿verdad? Pero son mi soporte, son mi alegría, son la inspiración y son la esperanza y son la fe por la que trabajo todos los días. Una mujer rodeada por 3 hombres. 3 hombres, así es que tengo mucho poder en la casa. Mando, canto y encanto. Entonces mi casa es muy diferente a lo que es mi vida política y la quiero mantener así, pero bueno, 15 años cumplimos con Luis este año, 15 años, toda una vida. Empezamos, digamos, hace mucho tiempo a caminar este camino y bueno,
creo que me comprende, creo que nos seguimos amando como el primer día, pero sobre todo nos seguimos entendiendo, hemos madurado y hemos crecido. Katia, muchísimas gracias. Por favor. Disfruté mucho de esta charla y creo que la gente va a recoger muchos temas que serán motivo de posteriores debates. ¿Se imagina el despacho del primer damo de la Nación con Luis ahí? Ella se está preparando. Me imagino. Está viendo qué hacer. Ahí nomás ya tenemos una experiencia bastante enriquecedora. Gracias, Katia, en serio. Mucha fuerza. Gracias, gracias. Katia González, protagonista central de nuestra historia política más reciente, quiere ser presidente de la República, pero antes quiere sentarse en igualdad de condiciones con otros que también desean ese lugar. ¿Será posible ese diálogo? Ojalá que sí, para el bien del Paraguay. Buenas noches.